¿Qué tal, alumnos de quinto grado de secundaria? El día de hoy vamos a realizar el siguiente tema: poblamiento americano. Bueno, comencemos. Hoy es un buen día para enseñar vidas. Pero antes, recordarle que todas las imágenes, o sea, las diapositivas que aparecen, deben ir escritas en su cuaderno. Aparte, siempre hacerle margen a la hoja y al final verán la actividad a resolver sobre este tema. Con lo que respecta al poblamiento de este continente, la fecha de la llegada del hombre a América se pierde en la misteriosa noche de los tiempos. Algunos investigadores tan trascendental en la historia del Nuevo Mundo pudo haber tenido lugar hace no más de 100.000 años. La evidencia más importante y firme sobre cómo se pobló el continente americano nos muestra que el hombre primitivo pasó de Asia a América por el estrecho de Bering. Todo esto aproximadamente 4.000. Hablaremos acerca de la teoría inmigracionista, en las cuales existen rutas. En primer lugar tenemos la ruta asiática. Su autor fue Alex Harlicka, antropólogo checo-norteamericano, precursor de esta ruta. También llamada unirracial, que quiere decir una sola raza pobló América. Es la teoría más aceptada hasta el momento. El nombre procede de Asia, o sea, Siberia, Mongolia. Utilizó como vía el istmo de Beringia, hoy llamado Estrecho de Bering. Vinieron en oleadas, eran del Paleolítico Superior, Homo sapiens sapiens. Las otras vías fueron las islas Aleutianas y ayudadas por la corriente del Kuroshio. Sus pruebas alrededor de 90 kilómetros que lo separaba el Estrecho de Bering. Las semejanzas entre los oriundos de América y los descendientes del tronco paleomongólico de Asia, los idiomas polisintéticos y aglutinantes, la última glaciación de Wisconsin que permitió que quedara al descubierto un puente de tierra llamado Beringia. Se equivocó también en la antigüedad del hombre americano, que tenía las pruebas del hombre aparecen en el cuaternario. El ser humano había ingresado a América por Alaska, el valle de Yukón, proveniente de Siberia, Asia, hace aproximadamente 10.000 años atrás, cruzando el estrecho de Bering para después dispersarse por toda América, poblarla de norte a sur. Cruzó en el interglaciar de Wisconsin. Los primeros pobladores de América fueron cazadores paleomongoloides asiáticos del período Pleistoceno. Las oleadas migratorias habrían ingresado por el valle del Yukón, Alaska, para después dispersarse por toda América. La ruta principal fue cruzando este estrecho de Bering. Las rutas menores fueron, como ya les mencioné, las islas Aleutianas, la corriente Kuroshio y el río Negro. En lo geográfico, la proximidad que había entre estos dos continentes hacia América por ese estrecho istmo de Bering. Fundamentos antropológicos en el somático. Similitud de raza hacia América, quiere decir el pelo lacio y oscuro, dientes en forma de pala, pómulo ancho y saliente, ojos con pliegue mongólico, ausencia de barba, color cobrizo. También la lengua polisintética aglutinante que ya les mencioné. Otro de ellos era la mancha mongólica, una pigmentación verdosa congénita que tienen los asiáticos e indígenas americanos al nacer y que desaparece con el paso de los años. Esa mancha que tienen los bebés como un moretón, un golpe en la parte de la lumbar o el trasero. Fundamento etnológico. Una sola raza pobló América, raza mongoloide.
Según él, entre los indios de América, mayas, quechuas o patagones, hay un conjunto de caracteres comunes que sugieren un origen común general. Con respecto a los fundamentos científicos, los restos arqueológicos, tenemos al niño de Taber, que fue encontrado en Canadá hace 60.000 años antes de Cristo. También el cráneo de los ángeles hace 40.000 años antes de Cristo. Eran Homo sapiens sapiens. Se encontraron en el periodo Paleolítico Superior. Su organización fue en bandas. La teoría fue discutida por Paul Rivet y Méndez Correa, que consideran que, aparte de los mongoloides, también llegaron otros grupos migratorios paleolíticos como melanésicos y australianos, es decir, que sostienen una teoría o una tesis polirracial. Ahora hablaremos acerca de la ruta. Ahora hablaremos de la ruta oceánica. El origen multirracial de la población indígena latinoamericana acepta que el principal contingente de población que llega a América fue por el estrecho de Bering, pero que al de Bering se debe sumar sucesivas oleadas de elementos australianos y malayo-polinesios, llegados por vía transpacífica. Sus argumentos fueron escritos en el texto Los orígenes del hombre americano. Vamos a ver que el autor que sostenía esto fue el francés Paul Rivet, y no es una teoría contrapuesta a la de Harlika, la ruta asiática. En otras palabras, nos habla de otras posibles rutas como la transpacífica, por la cual habrían cruzado grupos humanos de Oceanía, como los polinésicos. Es entonces una teoría polirracial, o sea, varias razas poblaron América. Sus pruebas fueron parecidos raciales, semejanzas culturales y analogías de idiomas. Ahora veremos su planteamiento de esta ruta. Planteó que el hombre llegó a América procedente de la Oceanía, específicamente del archipiélago de Melanesia y Polinesia. Su ruta es de su natal Oceanía para luego de una larga travesía transoceánica arribar a las costas americanas. Ahora veremos la inmigración melanésica. Según Paul Rivet, los primitivos melanésicos habrían llegado a América siguiendo la ruta del Océano Pacífico, al ser expertos navegantes. Los melanesios se adentraron a las aguas del Océano Pacífico, haciendo uso de sus primitivas embarcaciones denominadas piraguas de Balazín, siendo estas arrastradas por la corriente ecuatorial transpacífica hasta arribar al Nuevo Mundo, en la zona comprendida entre México y Panamá, para a partir de ahí seguir su marcha desplazándose por distintas regiones de América. Ahora hablaremos de la inmigración polinésica. También Paul Rivet postuló la posibilidad migratoria de grupos humanos llegados a América provenientes del archipiélago de la Polinesia. Los polinesios, también famosos por ser expertos en navegación a vela, pudieron aventurarse en un viaje transoceánico que los llevó a arribar a las costas sudamericanas, siguiendo la dirección de las corrientes marinas e impulsada. Los polinesios habrían sido originarios de Indonesia, desde la cual partieron rumbo al archipiélago de Samoa, partiendo rumbo a Pascua, puente natural entre Oceanía y Sudamérica. A partir de este punto siguieron el recorrido que los llevó a las costas sudamericanas y así poblaron América. Acerca de la ruta australiana, que tiene como autor a Méndez Correa, que es un portugués. Su idea central es que el hombre americano proviene de Australia. Las vías que usó fueron las islas del continente helado de la Antártida hasta la Tierra de Fuego y de ahí a la Patagonia. Para ello debió darse un clima óptimo, o también llamado optimum climaticum. Sus pruebas fueron la similitud de los grupos sanguíneos, semejanza craneana, gran resistencia al frío, palabras comunes, uso de las mantas de piel, viviendas en forma de colmena, el uso del boomerang, del zumbador, churinga, que es un instrumento musical. Vamos a ver los fundamentos de esta ruta. En lo geográfico tenemos que planteó su teoría migratoria que el grupo de las islas situadas al sur de Australia
fueron usadas como un puente natural para completar la primera fase del viaje. En esta primera fase, los aborígenes australianos cubrieron las distancias entre Australia y la Antártida. Posteriormente, luego de haber arribado al bloque antártico, el grupo ingresó a la parte sur del continente americano por el Cabo de Hornos. Finalmente, en la última parte de su jornada, se desplazaron hacia la Tierra de Fuego y la Patagonia. Fundamentos antroposomáticos. Otro de los fundamentos de apoyo usados por Correa para desarrollar su teoría australiana eran las semejanzas raciales entre los australoides y los aborígenes sudamericanos. El antropólogo lusitano ubicó estas similitudes entre las tribus americanas de fueguinos y otros. En estas similitudes destacaban los grupos sanguíneos, la forma craneal alargada y la abundante pilosidad corporal y facial. También se hallaron coincidencias en los cabellos negros rizados u ondulados y su resistencia al frío, adaptabilidad a climas extremos. En lo lingüístico, en el curso de sus investigaciones asociadas al desarrollo de la teoría australiana, Correia halló grupos de vocablos similares para denotar a los mismos objetos. Específicamente, se encontró entre los dialectos australianos y las lenguas aborígenes de América Austral, o sea, América del Sur. Fundamentos cultural y etnológicos. Se desprende del descubrimiento de objetos comunes entre las etnias de Australia y América, el uso del boomerang y de hachas de piedra como armas ofensivas fue otro de los rasgos comunes usados para justificar la teoría. Asimismo, habían ritos religiosos coincidentes e instrumentos musicales comunes que se usaban con el mismo fin, los huesos como flauta. La ruta, en el curso de las investigaciones que se desembocaron en su teoría, el portugués Méndez Correia descubrió que la inmigración australiana no pudo haberse hecho directamente. Las posiciones geográficas de Australia y la Patagonia impedían esta posibilidad. Al profundizar en sus indagaciones, se dio cuenta de que la ruta usada debía ser forzosamente por el sur. Específicamente, tuvieron que seguir el camino a través de un puente formado por las islas de Tanzania, Auckland y Campbell. De esta manera, sortearían la distancia entre Australia y la península antártica. Posteriormente, atravesarían el mar de Oces en el pasaje de Drake y llegarían a Tierra de Fuego, el suroeste chileno y la Patagonia, sureste argentino. Con respecto a las pruebas, como se mencionó anteriormente, no habían hallazgos arqueológicos que sustentaran la teoría australiana. Todas las investigaciones realizadas por Méndez Correia partían de similitudes que observó entre indígenas sudamericanos e indígenas australianos. Desde ese punto en adelante se dedicó a buscar la ruta más factible usada por los australianos. Habiendo hallado esta ruta, aseguraba que el origen del aborigen americano se encontraba en un solo lugar, Australia. No obstante, estudios antropológicos posteriores determinaron que existían hacia el norte de América otros grupos americanos con características diferentes tanto de los suramericanos como de los australianos. Desde ese momento en adelante, los investigadores manejaron la hipótesis de la multietnicidad en el origen del hombre americano. Según esto, las migraciones que poblaron América pudieron haberse dado desde Australia, pero también desde la Polinesia y Siberia. Esto sirvió para explicar las diferentes novedades arqueológicas que se fueron encontrando después. También fue la base de la teoría migracionista o aloctonista. Esta última es una de las dos teorías más aceptadas para explicar el origen del hombre americano. A continuación, la actividad. Después de copiar la clase en tu cuaderno, ahora desarrolla esta actividad.
En el siguiente cuadro comparativo, en la izquierda escribe el nombre de la ruta. En el medio, el nombre de quien lo planteó. Y a la derecha, las pruebas que propuso. La actividad será entregada a la Miss Flor. Muy bien, alumnos, que tengan un buen día, cuídense mucho, no salgan de casa si no es necesario.